Hola, soy el Dr. Alan Rivera, cardiólogo intervencionista. En la unidad de cardiología del Hospital El Pilar hemos preparado el primer curso longitudinal de cardiología, en el que abordaremos de forma mensual temas de máximo interés en la cardiología moderna. El curso será impartido por los cardiólogos que conformamos esta unidad. Está dirigida a toda la comunidad médica, tanto de pregrado y posgrado. La presentación de estos temas selectos se realizará de forma virtual el último lunes de cada mes a las 7 de la noche. El curso cuenta con la aprobación de horas crédito por el Colegio de Médicos de Guatemala y a continuación te compartimos el temario del curso. Será un gusto poder contar con tu presencia. Te esperamos. Bien, buenas noches. Sí. Mm, Inténtalo. ¿Ah? Inténtalo. Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Se te oigo bien. Marco, ¿qué tal? Quédate que no te miro, güey. Bien, buenas noches, Marco. Es un gusto realmente saludarte y estar pues participando en este primer curso longitudinal de cardiología del Hospital El Pilar. Pues tu currículum es ampliamente conocido. Creo que repetirlo es perder 10, 15 minutos. Es un cardiólogo ampliamente conocido en Guatemala y en todo el ámbito centroamericano y de Latinoamérica. Marcos es un amigo desde hace muchos años y cardiólogo pues, de nuestro medio. Ya fue presidente de la Asociación de Cardiología, además es médico internista, estuvo muchos años en el Hospital General San Juan de Dios. Y actualmente, pues, colaborando con nosotros en ese primer curso longitudinal, va a disertar sobre hipertensión arterial, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Así es que, Marco, estudia la pantalla. Gracias, Héctor. Vamos a tratar de hacerlo esto lo más resumido posible, que es, bueno, un tema eh, del diario vivir y que cada día nos sorprenden con los conceptos nuevos y las recomendaciones en cuanto a lo que nosotros debemos hacer en hipertensión arterial.
El enfoque básicamente va a ser sobre las guías en el manejo de la hipertensión arterial, que cambió su nombre. Y las últimas guías, yo soy seguidor principalmente de las guías europeas, por el enfoque bastante clínico que se tiene en los diferentes temas. La última desarrollada fue en el 2024 y lo que vamos a revisar está precisamente escrito en este documento que creo que deben los médicos en general revisar. El nombre de la guía cambió de guía sobre el manejo de la hipertensión arterial a guía sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión arterial, y ustedes van a darse cuenta por qué. Cuando uno revisa estas guías, debemos de recurrir a las evidencias clínicas y su clasificación. Y nosotros tenemos 3 clases de evidencia. Evidencia clase 1 es donde todos o hay un acuerdo general que un procedimiento diagnóstico o un tratamiento es beneficioso, útil y efectivo, por lo cual se debe aplicar. En la evidencia clase 2 hay evidencia conflictiva o divergente de opinión acerca de la utilidad o eficacia del tratamiento. Y en estas guías ustedes pueden ver los colores que identifican cada una de las definiciones. En verde se pone la clase 1, en amarillo huevo dijéramos la evidencia clase 2A, en donde el peso de la evidencia u opinión está a favor de su utilidad o eficacia. Y por lo tanto, la intervención se debe considerar. En un amarillo naranja es la clase 2B, en donde la utilidad o eficacia está menos establecida por la evidencia o por la opinión. Y en la clase 3, en donde la evidencia o un acuerdo general de que el tratamiento no es útil o efectivo, y en algunos casos es perjudicial, por lo cual no se recomienda. Estas 3 clases de definición van acompañados por los niveles de evidencia. Y el nivel de evidencia A es los datos que proceden de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. El nivel de evidencia B son datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o grandes estudios no aleatorizados. Y la evidencia C es el consenso de opinión de expertos o pequeños estudios o estudios retrospectivos o registros. En base a esto, nosotros debemos de considerar cuál debe ser la intervención. Bueno, pues, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad o es un factor de riesgo multifactorial. Yo creo que uno debe de considerar que esto es inicialmente un factor de riesgo multifactorial, que tiene factores de origen genético, factores ambientales, factores socioeconómicos o factores conductuales. Factores genéticos, género biológico, por ejemplo, factores conductuales, actividad física, sedentarismo, calidad o cantidad de sueño, patrones de dieta, consumo de sodio, potasio, obesidad. Los factores socioeconómicos y psicosociales que son muy difíciles de definir y que creo que impactan mucho en la salud de los humanos es el estrés, el bajo nivel socioeconómico, la deprivación social, acceso a asistencia sanitaria y factores ambientales, pues la situación geopolítica, aunque no lo crean, nos afecta a todos, la contaminación acústica, el clima y la contaminación ambiental. Todos estos factores pueden estar interrelacionados y generar diferentes mecanismos que van a producir la enfermedad. Entonces tenemos mecanismos renales como son la sensibilidad a la sal o los fenómenos de presión natriuresis o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los mecanismos neuronales, principalmente los mediados por el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso central o los reflejos vasoreceptores, mecanismos vasculares como la disfunción endotelial, el remodelado de las arterias pequeñas, la rigidez de las grandes arterias y por supuesto los mecanismos hormonales como el sistema renina-angiotensina, las endotelinas y las hormonas sexuales. Cuando todo este factor de riesgo empieza a producir cambios estructurales,
creo que en este momento nosotros le podemos llamar a esto enfermedad. Entonces, en las recomendaciones sobre la medición de la presión arterial, y esto es muy importante que nosotros lo revisemos. Todo mundo puede medir hoy la presión arterial porque consigue un aparato de presión, pero se deben de tomar consideraciones especiales. Por ejemplo, se recomienda medir la presión con un dispositivo validado y calibrado para reforzar la técnica correcta de medición y aplicar un método consistente de medición en cada paciente. Y esta es una indicación 1B. Se recomienda la medición de la presión arterial fuera de la consulta con propósitos diagnósticos. Y esto es una de las cosas que está cambiando sustancialmente la guía, especialmente porque se puede detectar hipertensión clínica aislada, fenómeno de bata blanca o hipertensión enmascarada. Y cuando no sea posible, fíjense ahora, cuando no sea posible efectuar la medición fuera de casa, entonces se recomienda repetir las mediciones en consultorio para determinar que realmente la persona es hipertensa, y este también es una indicación 1B. La mayoría de los dispositivos oscilométricos no se han validado para la medición de la presión arterial en fibrilación auricular, y por lo tanto aquí sí tenemos que recurrir a medición empleando un método auscultatorio. La mayoría de aparatos de presión miden la presión a través de las oscilaciones que suceden en la pared arterial causada por el flujo de sangre, mientras un brazalete automático se desinfla progresivamente, y esto se traduce a una cifra de presión arterial. Si es por medición oscilométrica, es totalmente diferente a la auscultación por fenómenos de Korokov. Siempre es importante en la medición de la presión arterial la evaluación de la hipotensión o la presión ortostática. Y se considera que ortostatismo es importante con la presión arterial sistólica disminuye más de 20 milímetros de mercurio en posición de pie, o la diastólica más de 10, después de que un paciente ha estado 3 minutos o 5 minutos en posición acostado o sentado, y luego se les para 1 a 3 minutos después. Esto hay que hacerlo por lo menos en la primera visita que nos consultan por hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en la medición de la presión arterial en la consulta? Primero, medir la presión después de 5 minutos sentado cómodamente en un ambiente tranquilo. Y muy importantemente, el paciente no debe de tener síntomas. Si el paciente tiene cefalea, le duele el pecho, tiene molestias intestinales, lo más probable es que presiones no son válidas para el diagnóstico de hipertensión arterial. Debemos usar un dispositivo validado con un tamaño de manguito adecuado a la circunferencia del brazo. Para brazos delgados se usan brazaletes pequeños, y para brazos anchos se usan brazaletes de 18 a 20 centímetros. El manguito se debe colocar a nivel del corazón, con el paciente cómodamente sentado apoyando la espalda y el brazo en un plano adecuado. Debe medirse 3 veces con intervalo de 1 a 3 minutos entre las mediciones, y se puede calcular la media de las últimas 2. Algunos recomiendan la media de las 3. Si se obtienen medidas que difieren más de 10 milímetros de mercurio entre las mediciones, uno podría recurrir a más mediciones hasta que encuentre un equilibrio. En la primera visita se debe de medir la presión en ambos brazos para determinar que no hay diferencia entre uno y otro brazo. No debe haber diferencia porque la salida de las arterias que van a la braquial son prácticamente iguales. Debe de registrarse la frecuencia cardíaca y tratar de excluir arritmias, principalmente fibrilación auricular, por medio de la palpación del pulso. Y en la primera visita, como mencionamos, el paciente debe hacerse mediciones en bipedestación después de estar en reposo 3 a 5 minutos sentado o acostado. Aquí les estoy poniendo
poquitos tips de lo que está pasando. Y actualmente se menciona, igual como está sucediendo con los lípidos, que cuanto más bajo mejor, pero dentro de lo razonable. Se requieren reglas para la toma de decisiones a la hora de seleccionar los pacientes que más probable se beneficien del tratamiento antihipertensivo farmacológico. Sin embargo, como parte de las recomendaciones ahora es, como indicación 1A, medir la presión arterial fuera del consultorio, pues tenemos dos métodos. Uno, la automedida de la presión arterial en el domicilio. Este va a utilizar, de nuevo, un dispositivo para la presión arterial que esté validado. Debe medirse la presión en una habitación tranquila tras 5 minutos de reposo, con el brazo y la espalda apoyados, de nuevo en forma asintomática. Debe de tomarse 2 automedidas en cada ocasión, con intervalo de 1 a 2 minutos. Tomar las medidas 2 veces al día, mañana y tarde, durante al menos 3 días e idealmente durante 7 días. Ustedes pueden escoger este método. Voy a tomarle 2 días, 3 días consecutivos, me lo apunta y me lo lleva a la clínica, quiero ver qué pasó. Mejor si son 7 días, o lo pueden hacer de forma aleatoria 2 o 3 veces durante semana, durante 4 semanas, y esto va a tener un mayor número de lecturas que les puede ayudar a ustedes a descartar la probabilidad de hipertensión enmascarada o de hipertensión o fenómeno de bata blanca. Se debe registrar todas las medidas, calcular la media y entregar al médico. Esto no es para que ellos tomen decisiones, esto es para apoyar el diagnóstico de hipertensión arterial elevada o de presión en riesgo alto. Las cifras de registro para diagnóstico de hipertensión arterial con el monitoreo de presión ambulatorio en casa es hipertensión arriba de 135/85 milímetros de mercurio. Estamos observando esto que para mí es lo que se conoce como una nueva enfermedad, y es la compulsión de la toma frecuente de la presión arterial en casa en presencia de cualquier signo. La gente se acostumbró o aprendió a tomar la presión, y por cualquier cosa que sienten, se toman la presión. Les da ruido en el oído, se toman la presión, tienen dolor de cabeza, se toman la presión, se asusta, se toman la presión, y todo lo que les pasa le echan la culpa a la presión arterial, y esto no es así. Por eso es que es muy importante que en el registro ambulatorio en casa los pacientes estén totalmente asintomáticos, que eso va a representar exactamente sus cifras de presión arterial. Obviamente, la automedida de la presión en el domicilio para manejar la hipertensión y conseguir un mejor control de la presión arterial, esta, cuando se lleva correctamente, se recomienda debido a los efectos positivos de aceptación en el diagnóstico de hipertensión y empoderamiento y adherencia al tratamiento en estos pacientes. O sea, no es malo que se la midan, media vez aprendan a hacerlo correctamente y que sirva para un adecuado control del fenómeno. Obviamente podemos recurrir al registro ambulatorio electrónico de la presión arterial. Aquí debemos tener o utilizar un dispositivo para la presión arterial que esté validado. Hay muchos equipos que están usándose que deben de validarse o que estén validados para poder reconocer la hipertensión arterial. Antes se acostumbraba a validarlo contra mercurio antes de colocar al paciente. Ahora los dispositivos ya están validados. El dispositivo generalmente mide la presión a intervalos de 15 a 30 minutos en el día y de 30 a 60 durante la noche. Nosotros que hacemos bastante el registro ambulatorio de presión arterial en la unidad clínica que nosotros participamos, los tenemos programados a 30 de día y 60 en la noche. Pacientes no toleran registros de cada 15 minutos. Se quejan y muchos se los terminan quitando. Para que un dispositivo o un registro sea válido, se requiere por lo menos un 70% de registros con presiones arteriales válidas. El paciente debe llevar un registro diario
en el que apunte sus actividades, las tomas de mediciones y las horas del sueño. ¿Con qué se diagnostica hipertensión en un vaso? Las cifras de 24 horas deben estar arriba de 130 a 80 milímetros de mercurio. Si son registros de día, es igual que el monitoreo ambulatorio de casa, arriba de 135-85 durante el día, y si es en la noche, las cifras para poder diagnosticar hipertensión es 120-70. Aquí hay que tener cuidado porque muchos pacientes no toleran el registrador nocturno y por lo tanto no duermen. Siempre se le debe preguntar al paciente si toleró el dispositivo mientras dormía. Si no lo toleró, uno debe de invalidar porque estaría uno diagnosticando hipertensión nocturna, y una hipertensión nocturna verdadera tiene una connotación desde el punto de vista pronóstico de muy mal pronóstico. Se considera que deben programarse de 7 de la mañana a 11 de la noche para decir día y de 7 de la noche a 10 de 11 de la noche a 7 de la mañana durante la noche. Son válidas 70 lecturas en el día, 27 en la mañana y 7 en la noche. Sin embargo, en estas mismas guías se menciona que si nosotros tenemos un registro de más de 8 lecturas durante el día y más de 4 durante la noche, esta cantidad de lecturas podría ser adecuadas y podría marcar la tendencia del comportamiento de la presión arterial durante el día, durante la noche y durante las 24 horas. Así no hay necesidad de repetir el estudio porque muchos pacientes no toleran la repetición. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las ventajas? Por ejemplo, de la motivación ambulatoria, identifica la presión de bata blanca y la enmascarada, las mediciones en situaciones de vida real y durante actividad física, tiene una evidencia pronóstica más fuerte, puede tener lecturas nocturnas, puede conocerse la variabilidad a corto plazo de la presión diurna, puede diagnosticar los fenotipos de presión arterial. Esto incluye el descenso nocturno, si es de comportamiento normal, si es comportamiento una reducción extrema. Esto tiene nombres en inglés, deeper o deeper profundo, o si la presión arterial aumenta durante la noche, que es un deeper invertido. Las relativas desventajas, que es que tiene costo, y su disponibilidad limitada, aunque yo considero que es mucho más costoso estarse tomando con una caja de un medicamento de los actualmente. Se puede pagar un estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial y por supuesto puede ser incómodo y afectar el sueño. En el domicilio, pues identifica la presión de bata blanca y enmascarada, es barato y ampliamente disponible, se mide en el domicilio, puede ser más relajado que en la consulta médica. Participan los pacientes en la medición y también puede servir para las teleconsultas. Se puede repetir de forma fácil durante periodos de tiempo más largos para evaluar la variabilidad. Y las desventajas es que solo pueden obtenerse lecturas en reposo, no puede detectar las mediciones nocturnas y puede tener un problema en el registro por un dispositivo mal calibrado. Pero en general, lo estamos haciendo cada vez más. ¿Cuáles serían los puntos de corte de diagnóstico de presión arterial que hoy se consideran o se están recomendando? Presión en la consulta, que es presión arterial no elevada, es menos de 120/70. Si es en el domicilio, menos de 120/70. Si es mapa diurno, menos de 120/70. Si es mapa de 24 horas, menos de 115/65. Y si es mapa nocturno, es menos de 110/60. Vean ustedes cómo se han disminuido las cifras que se recomiendan para el diagnóstico de presión arterial no elevada o presión arterial elevada de hipertensión. Si es presión arterial elevada, y este concepto solo que llévense las cifras para pensarlas, se considera en la consulta entre 120/70 hasta 140/90, o dijéramos 139/89. Si es en el domicilio, 120/70 o menos hasta 135/85. Lo mismo es para el mapa diurno,
para el mapa de 24 horas es de 115.65 hasta 130.80, y si es en el mapa nocturno de 110.60 hasta menos de 120.70. Y se considera hipertensión en la consulta 140/90, o sea, las cifras no cambiaron. Si es en el domicilio, arriba de 135/85. Si es por el mapa diurno, 135/85. Si es el mapa de 24 horas, 130/80. Y si es el mapa nocturna, 120/70. Obviamente, esta estratificación, si nosotros tenemos presión arterial no elevada, no hay evidencia suficiente para que necesiten tratamiento farmacológico. En la presión arterial elevada va a estratificarse de acuerdo al riesgo cardiovascular, y el que tiene hipertensión, pues no hay duda, el paciente puede necesitar tratamiento, que no necesariamente tiene que ser con medicamentos. Así que actualmente se considera categorizar la presión arterial en 3 tipos: no elevada, presión arterial elevada o hipertensión arterial, y dependiendo de eso vamos a nosotros a tomar decisiones. Cuando nosotros analizamos la presión arterial, nosotros no solo debemos de evaluar la cifra de hipertensión arterial, sino que debemos de recurrir a un score de riesgo. Los europeos recomiendan, porque tienen estudios en grandes segmentos de población, en el riesgo score, que es el Systematic Coronary Risk Evaluation, que va a predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes sin enfermedad cardiovascular o diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que tienen daño a órgano blanco, que son diabéticos o que tienen enfermedad cardiovascular, a ellos ya no hay que aplicarles el score de riesgo, y el score de riesgo va a ser para pacientes menos de 70 años y va a incluir dentro de sus scores de riesgos la edad, si son fumadores, la presión sistólica, el colesterol total y el colesterol HDL, y de eso van a predecir cuál es la probabilidad de los eventos en estos pacientes. Y esto existe tablas especiales para hombres y existe para mujeres, y existe el score de riesgo para all patient, que son aquellos mayores de 75 años y utilizan los mismos parámetros: fumador, diabetes, presión sistólica, colesterol y colesterol HDL. Y esto lo clasificaron los europeos en las diferentes regiones de acuerdo al riesgo cardiológico. Hay regiones de bajo riesgo, por ejemplo, España; riesgo moderado podría ser Alemania; alto riesgo posiblemente los países de Europa del Este; y los de muy alto riesgo, pues tenemos algunos países como Rusia. Yo considero que si nosotros usamos esto de alguna forma como información, aunque nosotros no somos españoles, creo, sino que ya tenemos mestizaje, podríamos utilizar las tablas de acuerdo a el nivel de riesgo como sucede en los españoles. ¿Qué debemos nosotros hacer en un paciente hipertenso? Ya que lo categorizamos, pues hacerle sus pruebas de rutina, la glucosa por evaluación de riesgo de enfermedad cardiovascular y comorbilidades. Debemos de medir los lípidos por evaluación de riesgo cardiovascular, sodio, potasio, hemoglobina, hematocrito, calcio y TSH para cribado de hipertensión secundaria como aldosterona primario, enfermedad de Cushing, creatinina en sangre y tasa de filtración glomerular para evaluación de riesgo de enfermedad cardiovascular, daño al órgano mediado por hipertensión, cribado de hipertensión secundaria, principalmente enfermedad renovascular, electrocardiograma de 12 derivaciones para evaluación de riesgo mediado por hipertensión arterial, medir hipertrofia, evaluación del pulso regular y la presencia de fibrilación auricular, la ecocardiografía para evaluar la presencia de cardiopatía hipertensiva, antecedentes de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, medición del calcio coronario, una tomografía cardíaca para evaluación del daño mediado por hipertensión, como placas de aterosclerosis, rigidez de las grandes arterias para evaluar rigidez arterial, índice tobillo-brazo, que es muy sencillo de hacer y da mucha información, troponinas y NT-proBNP para evaluación de daño a órgano mediado por hipertensión, cardiografía abdominal,
para evaluación de enfermedad cardiovascular establecida, y la oftalmoscopía, que antes la hacíamos de rutina, principalmente para evaluar retinopatía hipertensiva. ¿Cuáles son las indicaciones? Un electrocardiograma tiene una indicación 1B. La ecocardiografía se recomienda para todos los pacientes con hipertensión y alteraciones electrocardiográficos o signos y síntomas de cardia es 1B. En los ecocardiografía, para los que tienen presión elevada, cuando el ecocardiograma va a darnos información que cambie en el manejo del paciente. Obviamente, la tasa de filtración glomerular y la relación albúmina-creatinina en orina. Para los pacientes con hipertensión, esto es una indicación 1A. Para el diagnóstico de enfermedad renal crónica moderada grave, hay que determinar estos parámetros y medirlos de forma regular por lo menos una vez al año. La ecocardiografía renal y Doppler debe considerarse en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica para evaluar la estructura renal y determinar las causas de la enfermedad crónica. Otras opciones pueden ser la tomografía computada y la ecografía renal. La oftalmología, se recomienda hacer una oftalmología en pacientes que tienen más de 180/110 en las pruebas para emergencia hipertensiva e hipertensión maligna con una indicación 1C. Y se puede considerar la oftalmoscopía para la detección de la retinopatía hipertensiva en los pacientes con presión arterial elevada o hipertensión, y todas las que vienen aquí son indicaciones 2BB, o sea, no hay acuerdo en que esto se debe hacer, principalmente la medición del calcio coronario, la medición de la velocidad de la onda de pulso o la medición del índice Tobias. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hipertensión, presión arterial elevada y decidir el umbral de tratamiento? Entonces nosotros aquí tenemos que definir, si dan cuenta, estos no están en el rango hipertensivo, pero pueden tener complicaciones por daño a órgano blanco, y esto va a ser a nivel cardiovascular, renal, son diabéticos o tienen trastornos de lípidos importantes. ¿Por qué en el cerebro? Va a haber lesiones de sustancia blanca, microinfartos, atrofia cerebral, deterioro cognitivo. En las arterias grandes y medianas, aterosclerosis y coacción vascular. En la microcirculación, disfunción endotelial, vasorreactividad y remodelado vascular. En los riñones, hipertensión glomerular, glomerulosclerosis. En el corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula, fibrilación auricular, enfermedad coronaria obstructiva y no obstructiva, infarto del miocardio, y en los ojos, remodelado vascular y retinopatía hipertensiva, porque todos estos hallazgos nos pueden hacer recomendar tratamiento de la hipertensión arterial con fármacos. Si se acuerdan ustedes, las cifras de presión arterial en estos pacientes no están en el rango de hipertensión, pero puede ser recomendable dar medicamentos para disminuir el riesgo, principalmente cuando hablamos de riesgo de muerte cardiovascular. Si a nosotros no nos alcanzan todos estos parámetros para categorizar el riesgo de los pacientes, pues nosotros podemos utilizar los modificadores de riesgo para aumentar la probabilidad de ese riesgo, que tiene que ser arriba 10%. 10% quiere decir la probabilidad que me dé un evento vascular en los próximos 10 años a 10 pacientes de cada 100. Y eso es lo que nosotros tratamos, no solamente la cifra de hipertensión arterial. Son modificadores de riesgo. La diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, el parto prematuro, 1 o más muertes fetales y abortos recurrentes. Y también son modificadores de riesgo compartido, los otros eran relacionados a sexo, las etnias de alto riesgo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, privación socioeconómica, enfermedades autoinmunes, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la enfermedad grave, mental grave. Los antecedentes, por ejemplo, de complicaciones del embarazo son modificadores del riesgo específicos al sexo que se deben considerar para la reclasificación a un mayor riesgo de personas con presión arterial elevada y riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular a 10 años. Lo mismo podemos decir de las etnias de alto riesgo, los que tienen antecedentes familiares de enfermedad prematura. Y todo esto lo vamos a considerar
para terminar el diagnóstico de hipertensión. ¿Cómo hacemos con nuestro cribado de hipertensión arterial? Si la persona tiene cifras de presión arterial menos de 120, es mayor de 40 años, pues los podemos ver cada 3 años. Si el cribado oportunidad de la presión arterial una vez al año, si son mayores de 40 años. Si el paciente tiene presión arterial elevada, 120, 139, 170, 89, pues son situaciones clínicas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o un score de presentes normales o mayores, más de 10%. Debemos nosotros incluir los modificadores de riesgo. Si no tienen esto, pues los vemos cada año para control de su presión arterial. Si sí tienen, nosotros debemos confirmar preferiblemente por mediciones de presión domiciliar o ambulatorias para tomar las decisiones de tratamiento médico. Y si tienen cifras de presión arterial, pues hacemos lo mismo. Si tienen cifras entre 160 y 180 y 100 y 109 milímetros de mercurio, debemos de confirmarlo preferiblemente con mediciones fuera del consultorio para poder decidir su tratamiento. Y si tienen hipertensiones arriba de 180 a 110, pues uno debe evaluar por emergencia hipertensiva en estos pacientes en donde se incluye el fondo de ojo. Así que los pacientes con riesgo cardiovascular aumentado de eventos cardiovasculares, con presiones en 120, 130 y 70, 89, se recomienda medir la presión fuera de consulta y esto es una indicación 1B. Lo mismo con el cribado de la presión arterial, cuando la presión sea de 140, 160, 90, 99, lo mismo, se recomienda repetir la confirmación con mediciones fuera del consultorio. Cuando la presión es entre 160 y 100, se debe confirmar lo antes posible, preferiblemente con mediciones de presión ambulatorias. Esta es una indicación 1C para poder iniciar tratamiento lo más pronto posible y cuando están arriba de 180 se debe excluir la presencia de una emergencia hipertensiva. Ojo con estas cifras porque de estos pacientes llegan mucho al hospital que terminan internándose dándoles medicamentos que tal vez no tienen indicados. Pero aquí tenemos más o menos, y vamos a ponernos el panel de la derecha. Hipertensión en consulta con presión arterial sistólica más de 140 o diastólica arriba de 90. Edad menos de 40 años. Si son menos de 40 años, deben ir a cambios del estilo de vida, tratamiento farmacológico, principalmente iniciar y vigilar la presión y tolerancia a los medicamentos. Si los pacientes son menores de 40 años, debe hacerse un cribado de hipertensión secundaria, pero no en todos, como vamos a ver más adelante, y el tratamiento tiene que ser dirigido para la causa que genera la hipertensión. Vean ustedes la cifra objetivo de reducción de presión arterial en este grupo de pacientes hipertensos. El objetivo de presión arterial sistólica debe ser 120 a 120 milímetros de mercurio y para diastólica de 70 a 79. Las guías nos modificaron estas cifras objetivo de reducción a unos 10 milímetros de mercurio de lo que nosotros considerábamos en el pasado. Y el punto más importante que las guías ahora están recomendando para todos, no es solo para los pacientes de 40 a 60 años que tenían un riesgo cardiovascular elevado, sino que estamos incluyendo de 40 hasta arriba de 85 años y antes que no se recomendaba iniciar tratamiento de la presión arterial en los pacientes jóvenes menos de 40 años, sino que observarlos porque no existen baremos de riesgo para evaluar su riesgo cardiovascular, pues ahora también ya se está recomendando, aunque yo les voy a poner a ustedes alguna información que deben considerar para la medición de la presión arterial, para la decisión de tratamiento. Y entonces aquí entramos con el paciente joven. Se recomienda el cribado exhaustivo de las principales causas de la hipertensión secundaria en adulto con diagnóstico de hipertensión antes de 40 años, excepto para adultos jóvenes con obesidad
en quienes se recomienda empezar con un estudio de apnea de sueño. Esta es una indicación 1B. Si ustedes ven un paciente hipertenso joven, menos de 40 años, y tiene obesidad, no le hagan de toda la batería de exámenes para ver hipertensión secundaria. Primero tienen que diagnosticar si no tienen apnea de sueño. Y como el score no ha sido validado, el cribado para el daño al órgano mediado por hipertensión se puede considerar en los jóvenes con presión arterial elevada y otras situaciones clínicas que aumentan el riesgo con el objetivo de identificar a más pacientes para el potencial tratamiento médico. El inicio del tratamiento antihipertensivo se suele decidir basando en las medidas de la presión arterial en las consultas, pero cuando sea posible en esta guía se recomienda encarecidamente el uso de mediciones de la presión fuera de la consulta para confirmar las cifras elevadas de presión arterial. Vean ustedes de dónde nace la información en el paciente hipertenso joven. Este es un estudio muy interesante realizado en Suecia con más de 1.7 millones de suizos o de suecos de mayores de 18 años que estaban en el ejército y lo siguieron aproximadamente por 30 años. Y vean ustedes, los hipertensos jóvenes, el 20.4% después de estos años de seguimiento, el 30% se volvieron hipertensos, pero la mayoría, el 94%, son hipertensos sistólicos aislados. Y la hipertensión diastólica o sistodiastólica en estos pacientes es menos del 10%. Entonces, diastólicos aislados es el 2.5% y los que tienen una hipertensión mixta es el 3.2%. Entonces, la mayoría de los hipertensos jóvenes responden a sistólicos, ya que hay otro estudio de seguimiento en los pacientes en los Estados Unidos que responden más o menos a lo mismo. El 31% de los hombres en menos de 40 años pueden ser hipertensos y habitualmente hipertensos sistólicos, y en las mujeres no es más del 13%, para un total promedio de 22% en esta población. ¿Por qué es importante tratar de reconocer esto? Un seguimiento de 30 años de 27,000 pacientes demostró que la hipertensión sistólica aislada en menores de 40 años tiene una probabilidad de riesgo de eventos cardiovasculares que aquellos con hipertensión arterial normal cuando hablamos de la población masculina. Si es en la población femenina, la hipertensión sistólica aislada es muy similar en estos pacientes. Aparte es los que tienen hipertensión sistólica aislada arriba de 40 años y por lo tanto, ¿qué hacer uno con los pacientes jóvenes en quienes no encuentran ninguna causa de hipertensión arterial y los vamos a empezar a tratar a los 20 años porque tienen estas cifras de presión, cuando sabemos que el riesgo cardiovascular en estos pacientes es relativamente bajo? Obviamente, pues nosotros, si vamos a estudiar los pacientes hipertensos secundarios, pues tenemos que hacer diagnóstico para diagnosticar principalmente al aldosteronismo primario, que es la causa más importante de hipertensión secundaria. Luego tenemos la renovascular, el feocromocitoma y el paraganglioma, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que creo que es el más importante, y creo que nosotros deberíamos hacer más polisonografía del sueño. Y no hay que hacer polisonografía del sueño de cuarto, donde lo mandan a uno a dormir en una cama que no es de uno, con vigilancia de cámaras y donde uno puede dormir adecuadamente, sino que creo que lo mejor que está funcionando muy bien para este tipo de diagnóstico es el estudio de apnea link, que se llama, que es un estudio que se hace en la cama del paciente, en la casa del paciente. Enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad de Cushing, enfermedad tiroidea, hiperparatiroidismo, coartación de aorta, y para eso nosotros escogemos diferentes métodos diagnósticos. Entonces, indicación 1B. En el paciente joven se recomienda el cribado exhaustivo de las principales causas de hipertensión secundaria en el joven, excepto en aquellos con obesidad, quienes deben ir a un estudio de sueño principalmente.
Veamos un par de palabras con relación a la hipertensión resistente. Se define como resistente cuando una estrategia de tratamiento en la que se incluyen medidas apropiadas sobre el estilo de vida y tratamiento con las dosis máximas o la dosis máxima tolerada de un diurético, un bloqueador del sistema renina-angiotensina y un bloqueador de los canales de calcio, fracasan en disminuir la presión sistólica y diastólica en la consulta por debajo de 140-90 milímetros de mercurio o los valores de referencia del mapa o de la presión en casa. Sin embargo, hay que tener consideraciones importantes. La hipertensión resistente no es una enfermedad, pero sí un indicador que se debe utilizar para identificar todos los pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Se debe excluir la hipertensión pseudoresistente, incluyendo aquella causada por falta de adherencia. En los pacientes con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, no debemos usar diuréticos tiacídicos, sino que diuréticos de asa. Se debe derivar a los pacientes con sospechas de hipertensión a centros especializados y en esta guía no se incluye la hipertensión resistente controlada, que es el que tiene los 4 medicamentos, pero que está en cifra objetivo, o hipertensión refractaria, que está fuera de objetivo a pesar de 5 medicamentos. Causas de hipertensión pseudoresistente, no son resistentes. Mala adherencia y mala persistencia al tratamiento, fenómeno de mata blanca, mal método de medición, calcificación importante en la arteria braquial, que se conoce como fenómeno de Osler. Ustedes le apachan la arteria con el manguito y la arteria no se colapsa y por lo tanto van a tener cifras muy altas o inadecuadas. Y el síndrome de Munchausen, que es raro, que es el simulador o aquel que exagera los síntomas y que llega cada rato a las emergencias diciendo que tiene cifras muy altas de presión. Causas que pueden favorecer: factores conductuales, sobrepeso, falta de actividad física, exceso de sodio y consumo de alcohol en cantidades excesivas, y la hipertensión secundaria no detectada en el tratamiento de estos pacientes. Idealmente, la presión arterial se debe tratar para conseguir los objetivos a los 3 meses para así mantener la confianza del paciente. Uno debe estar seguro que las dosis del medicamento que esté usando los prueba durante 2 o 3 meses. Las primeras 2 semanas o 4 semanas que uno reevalúa el paciente es para evaluar seguridad. Pero para evaluar eficacia, uno debería de medir la presión o sus efectos hasta 3 meses después de tratamiento. Y se debe considerar que los pacientes hipertensos se pueda referir a centros de experiencia en el manejo de la hipertensión, para lo cual nosotros no tenemos clínicas de hipertensión arterial para ver estos pacientes. El inicio de monoterapia, el aumento lento de las dosis menores se deben de considerar para la presión arterial elevada y riesgo de enfermedad cardiovascular aumentado, o para la fragilidad de moderada a grave, la esperanza de vida reducida, los pacientes que tienen hipertensión ortostática sintomática o las personas de edad de mayor de 85 años. Esto lo pongo aquí porque nosotros ya no estábamos usando monoterapia para la hipertensión. Y de hecho recomendamos la terapia dual porque el 80% de los pacientes hipertensos verdaderos necesitan 2 fármacos para la reducción de sus cifras. Pero con el aparecimiento de esta nueva recomendación y cifra de presión arterial, principalmente en personas mayores o en quienes tienen cifras de presión arterial elevada o que no son hipertensos, pues posiblemente vamos a tener que regresar a las monoterapias para alcanzar las cifras que hoy por hoy se están recomendando. Para finalizar, pues, ¿cuáles son las recomendaciones sobre el tratamiento? Este es un pincelazo. Nosotros hacemos ahí sí que prácticamente un diplomado de hipertensión en la unidad de diagnóstico y esto nos dura aproximadamente 1 año. Obviamente se recomienda la restricción de sodio a 2 gramos de sal, o sea, el equivalente a 5 gramos de cloruro de sodio, o sea, una cucharadita cafetera. Esto es una indicación 1A. Ejercicio aeróbico, 30 minutos diarios o 150 por semana cuando es moderado y cuando es intenso, 75 minutos, que debe combinarse con
Ejercicio de fuerza 2 o 3 veces por semana, también es indicación 1A. Obviamente, reducción de peso para mantener un índice de masa corporal entre 20 y 25, que no es fácil, ya cuando nosotros avanzamos en edad, fácilmente se nos va el peso a los cachetes. Se recomienda optar una dieta sana, que es lo que se ha recomendado, que es la mediterránea y la dieta DASH, que es la dieta que se utiliza en el paciente hipertenso, también es indicación 1A. El consumo de alcohol debe ser por debajo del recomendado habitual, así que no es que no deben de tomar, nosotros no estimulamos que las personas beban, pero si quieren hacerlo deben hacer un consumo por debajo del recomendado en porciones pequeñas que no deben de ser más de 8 a 14 gramos de alcohol de bebida por semana aproximadamente. Se recomienda restringir el consumo de azúcar, especialmente bebidas azucaradas, a un máximo del 10% de la ingesta diaria. Y se recomienda, obviamente, la suspensión total del tabaco. Aquí sí el tabaco no debe ser una cosa importante en la vida de un ser humano. Y en lo que respecta al tratamiento farmacológico, de todos los fármacos, los inhibidores de la ECA, los ARA, los calcio antagonistas de hidropiridínicos y los diuréticos tiacídicos como clortalidona e indapamida han demostrado que reducen de forma más efectiva la presión arterial y los eventos de enfermedad cardiovascular como una indicación 1A. Se recomienda combinar los betabloqueantes con cualquier otra clase de fármacos cuando hay indicación del uso del betabloqueante, como angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca, control del ritmo en la fibrilación auricular. Se recomienda tomar el medicamento a la hora que el paciente considera. Ya esto ya se dilucidó. Si lo toman en la mañana, y si lo toman en la noche, pero que lo hagan de forma correcta, o sea, que no fallen el consumo del medicamento. Se recomienda la terapia de combinación para la mayoría de pacientes y las combinaciones preferidas es un inhibidor del sistema renina-angiotensina con diurético o calcio antagonista o con un área con la misma combinación. Las excepciones para esto son pacientes de mayor de 85 años que tienen hipotensión ortostática o fragilidad. Para la presión arterial sistólica entre 120 y 139 y 70-89 con indicación concomitante de tratamiento, la monoterapia va a ser lo indicada, como hablábamos anteriormente. Y el paciente que recibe tratamiento antihipertensivo recomienda que el tratamiento sea en dosis fija en una pastilla y si los pacientes necesitan una combinación de 3 medicamentos, idealmente en una tableta que contenga los 3 fármacos combinados. Consideraciones generales para terminar. En estas guías el título cambió de guía sobre el manejo de hipertensión a guía sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión. Esto se basa en las evidencias de que el riesgo de enfermedad cardiovascular atribuible a la presión arterial es una exposición continua, no una categorización binaria de normotensión frente a hipertensión, como lo pueden ver ustedes con las cifras progresivas de la presión arterial y el riesgo. En las evidencias actuales se demuestra el beneficio sobre los resultados de eventos cardiovasculares de los medicamentos antihipertensivos en las personas con alto riesgo y niveles altos de presión arterial que no cumplen los criterios tradicionales para definirse como hipertensos. Se eliminó el término arterial porque también hay hipertensión arterial pulmonar, entonces para diferenciarlas. Se mantiene la definición de hipertensión con cifras arriba de 140 milímetros de mercurio para sistólica y 90 de diastólico, pero se introduce la categoría de presión arterial elevada que se define como presión sistólica en la consulta de 120 a 139 y diastólica de 70 a 89. Y un cambio importante basado en las guías del 2024 es la recomendación de un objetivo de presión arterial sistólica de 120-129 en los adultos con tratamiento farmacológico antihipertensivo. Así que ahí es donde teóricamente los debemos de llevar media vez los pacientes toleren la combinación. Existen diversas advertencias para esta recomendación
el requerimiento de que el paciente tolere bien este objetivo, el hecho de que pueden considerarse objetivos de presión arterial más laxos en los que tienen hipotensión ortostática, mayores de 85 años, que tienen fragilidad o esperanza de vida reducida, el énfasis de poder medir la presión arterial fuera de la consulta para confirmar que se ha alcanzado el objetivo de presión arterial sistólica. Y otro cambio importante es comparación con ediciones anteriores, es la mayor atención a la evidencia en relación con resultados mortales y no mortales de la enfermedad cardiovascular, en lugar de criterios indirectos de valoración como la disminución de la presión arterial por sí sola. No es solo reducir la presión, sino es reducir el riesgo de muerte. Para considerar clase 1, para que un fármaco de intervención procedimental, las evidencias deben mostrar beneficios sobre los resultados de enfermedad cardiovascular. Aquí hay una cosa en el documento que definen: sexo es la condición biológica de ser mujer o hombre desde la concepción, basado en la genética, y el género es la dimensión sociocultural de ser mujer u hombre en una sociedad determinada. La guía se ha redactado para ser más fácil de comprender. Se incluyó médicos de atención primaria en la elaboración, que no existía en el pasado, y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, no solo de Europa, sino de la nuestra, también se prestó atención al ajuste del tratamiento con respecto a la fragilidad y a la edad avanzada, y por supuesto, implementar esta recomendación es extremadamente difícil. Y para finalizar, ¿qué diferencia hay entre la guía europea y las recomendaciones del Colegio Americano y del American Heart Association en los Estados Unidos? Una es del 24, la otra es del 25. Las europeos, la diagnóstico de hipertensión, presión sistodiastólica mayor de 140/90, y los guías americanas, presión 130/80, se consideran hipertensos. Los dos recomiendan la confirmación fuera del consultorio y el tratamiento farmacológico y el umbral, por supuesto, para la hipertensión sostenida o establecida, tratamiento farmacológico, y para los que tienen la presión arterial elevada, considerar el riesgo cardiovascular, que debe ser a más de 10%, o si es 5%, agregar los modificadores del riesgo cardiovascular. Los americanos recomiendan más o menos lo mismo, solo que ellos utilizan un punto de corte de presión arterial en riesgo menos de 7.5%, y obviamente recomiendan el tratamiento si las cifras de presión arterial persisten menos de 130/80, a pesar de 3 a 6 meses de tratamiento en cambio de estilo de vida, recomiendan tratamiento farmacológico. Las cifras objetivos de los europeos, 120 a 129 milímetros de mercurio, y llama la atención, aquí no hablan de la presión arterial diastólica. Y para los americanos, el objetivo de presión es menos de 130, la presión arterial sistólica, e idealmente menos de 120, la presión arterial óptima, que es donde nosotros deberíamos alcanzar. Así que agradezco su atención, y tratamos de resumir un documento muy grande. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, pues estoy para responder. Bien, estoy en espera, digamos, de algunas preguntas, Marco. Es una excelente revisión la que acabas de hacer. Realmente muy buena exposición, muy completa, y cada vez pues aparecen nuevas clasificaciones, pero me parece que esta última clasificación de los europeos es bastante buena. Entonces estoy esperando alguna pregunta de los oyentes. Todavía no hay ninguna pregunta, pero tal vez que nos hicieras algún comentario de la denervación renal, Marco. Desde tu punto de vista, en aquellos hipertensos que son considerados, digamos, ya resistentes,
¿Cuál es realmente, digamos, la opinión en relación a este tratamiento? Bueno, la verdad es que la denervación renal en casos de hipertensión resistente ha pasado por algunas etapas, ¿verdad? Primero la empujaron las personas intervencionistas y el paciente hipertenso resistente, que a pesar de 4 fármacos no bajaba la presión arterial, pues se procedía a denervar el endotelio de las arterias renales. Yo creo que es un procedimiento que es específico para algún grupo especial de pacientes, no es para todos. Y dentro de las recomendaciones de estos, porque este procedimiento también tiene muchas complicaciones que incluye incluso la estrechez de la arteria renal. em, Creo que una de las recomendaciones es para la persona que está interesada en hacerse el procedimiento y disminuir el consumo de 4 tabletas en 24 horas. Si un procedimiento es exitoso cuando bajas la presión arterial 10 milímetros de la 5 de diastólica. Esto no es gran cosa porque lo mismo sucede con los fármacos. Yo creo que es un procedimiento que todavía no ha adquirido eh, aceptación en general y creo que estás quedando para un grupo selecto de pacientes en quienes prefieren no tomar medicamentos y se pueden someter al procedimiento que tampoco es seguro que les vaya bien. No Sí, sé si a habrá largo alguna plazo. recomendación actual Ujú. Sí, no sé, yo adicional. te lo preguntaba porque a largo plazo parece ser pues que algunos pacientes que se han sometido a denervación renal vuelven otra vez a ser hipertensos, o sea, pues tiene que nuevamente volver a tomar 3, 4 medicamentos. Eh, no sé si ahí hay estudios Y en ese es relación uno a de los eso y problemas. sí, ujú. Uno de los Entonces, problemas es que el éxito fue transitorio, ¿verdad? sí, Están retomando y creo que posiblemente tal vez un intervencionista puede saber quién lo hace, si no son las características de cómo lo hacen para conseguir un éxito mayor a largo plazo. Pero como vimos al ujú, principio, la hipertensión arterial no es la inervación del riñón. La ujú. hipertensión arterial es una tan multifactorial. Sí, claro. Yo Ujú, diría que uno de los elementos que nosotros nunca evaluamos son las condiciones psicosociales socioeconómicas de los pacientes. Y en lugares como el nuestro, donde las condiciones de vida son difíciles, eso no se consigue con denervación renal. bien. Y me llamó mucho la atención lo que mencionaste, digamos, de que el paciente podía escoger la hora, digamos, de tomar el medicamento de acuerdo, pues, a su conveniencia. Entonces, porque uno, pues, pareciera ser que seguía muchas veces por los monitoreos de presión, ¿verdad? Para poder decir si el medicamento lo da uno en la noche o en la mañana, pero por lo visto ahora eso ha cambiado también. No, la verdad es que esto fue un motivo de discusión hasta que apareció un estudio de los ingleses, porque unos decían es mejor tomar el medicamento en la mañana o es mejor tomarlo en la noche. El estudio de los Ujú, ingleses sobre el horario de presión arterial demostró que daba lo mismo tomártelo de mañana que tomártelo en la noche. ujú, Pero, obviamente, lo tenés que tomar siempre a la misma hora. Claro, bien, uno puede no recomendar una combinación doble o triple con diuréticos en la noche porque vas a generar un patrón de sueño alterado y el patrón de sueño alterado también va a generar trastornos de la presión arterial. ujú, Entonces, si toman diuréticos, por supuesto, la recomendación es que se los tomen en la mañana, ¿verdad? A ujú, veces, yo como algunas dicen, fíjese que a mí me aparecen muchos síntomas en la mañana, y eso ya es conocido, se llama surges, o sea, los brotes matutinos que tienen que ver con el ciclo circadiano. En estos pacientes, con mucha frecuencia, ellos están esperando medirse la presión arterial y seguro les va a parecer alta. Entonces, a ellos les recomiendo que cambien el horario del medicamento y que se lo tomen en la noche, ujú, porque ¿cómo se llama? Eso les va a generar algún elemento psicológico del control de la presión arterial y obviamente hay que recurrir a medicamentos que tienen larga acción. Es que aquí es otro tema, ¿verdad? La farmacodinámica y la farmacocinética ujú. de los medicamentos que se hacen, que se tratan que se utilizan en hipertensión arterial. Ya.
Pues Dice, todavía aquí hay no. una pregunta, Luis Arturo Rodríguez. Dice Ay, sí. Luis, tema de paciente hipertenso y enfermo renal crónico en hemodiálisis. ¿Alguna sugerencia que no puede faltar? Este es un tema muy complejo porque estos pacientes lo que tienen, obviamente, es hipertensión mediada por volumen y no orinan. Entonces, cuando entran a la hemodiálisis, les baja la presión. Cuando salen de la hemodiálisis, como en la actualidad les dicen, usted coma normal, cómase toda la sal, aumentan 5 libras de peso de un día para otro, y obviamente estos pacientes van a llegar hipertensos. Entonces, la recomendación, porque muchos hacen hipotensión transdiálisis, y esta hipotensión transdiálisis tiene que ver con la cantidad de agua y la velocidad con que le sacan el agua. Entonces puede ser que el día de la diálisis tomen una dosis menor. Han recomendado a veces el beta bloqueador el día antes en estos pacientes. Los pacientes es muy difícil de manejar. Yo creo que el mejor manejo es el que puede hacer un nefrólogo a la orilla de la cama del paciente durante la diálisis. Desgraciadamente, la mayoría de pacientes están bajo el cuidado de técnicos de hemodiálisis. Y entonces hay mucha variabilidad de la presión arterial. Y ustedes le pueden dar 4 fármacos a estos pacientes y en el periodo prediálisis están bien altos. En el postdiálisis están hipotensos. Entonces la recomendación es quizás el tiempo de diálisis más largo con menos líquido o una forma de eliminación de agua más lenta. Tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿qué tratamiento farmacológico aconseja para la hipertensión diastólica? Para los hipertensos diastólicos, aquí también la categorización, verá quiénes son diastólicos, quiénes son sistólicos. Para los diastólicos, los calcio antagonistas, los bloqueadores de la renina-angiotensina, todos estos combinados en pequeñas dosis pueden ser una pauta adecuada de tratamiento. Y uno debe más o menos considerar, muchos hipertensos diastólicos que tienen frecuencias cardíacas elevadas pueden responder a beta bloqueadores. Entonces, no solo es la indicación de porque tienen eh, eh, causas que deben usar obligatoriamente los beta bloqueadores, ¿no? Muchos pacientes mídanle la frecuencia cardíaca y si los pacientes tienen frecuencias cardíacas de 80, hipertensión diastólica, estos responden más a sobreactividad simpática. Entonces, un bloqueador o un beta bloqueador puede funcionarles muy bien a estos pacientes. Si no tienen estos, pues pueden usar cualquiera de los otros grupos farmacológicos o combinaciones en dosis pequeñas a moderadas. Y si son sistólicos, pues la recomendación es un calcio antagonista o un diurético como recomendaciones. Y si son personas muy grandes, que son los que son habitualmente sistólicos, usen monoterapia. Y si hace hipotensión ortostática, ese es un problema grave. Tienen que disminuirle la dosis al mínimo, llevándolos, como dice la guía precisamente, a la dosis máxima tolerada y a una cifra que el paciente tolere en la hipertensión arterial. Porque todo esto depende de que si nosotros hacemos el riesgo y tenemos la probabilidad moderada de 10% a 10 años, pues sí, vamos a controlar a 10 de cada 100 para disminuirle la mortalidad en 10%. Y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo no solo la cifra de presión, sino la probabilidad de reducir el riesgo de la hipertensión arterial de muerte cardiovascular o de eventos cardiovasculares. Sí, un comentario más con relación, nosotros en Guatemala tenemos muchos altibajos, digamos, en cuanto al territorio, digamos, está la costa muy cerca del altiplano y eso a veces genera, digamos, problemas en el manejo de la presión arterial. Yo lo veo en pacientes, digamos, por ejemplo, que están en Escuintla y vienen aquí a la capital y la presión aquí está hasta arriba y están en Escuintla y la presión se vuelve a bajar. Entonces, es realmente, digamos, recomendable que uno si vea a un paciente hipertenso aquí en la capital de Guatemala o en Quetzaltenango o Totonicapán, que son lugares muy altos, que les diga, mire, si van a la costa, bajen a la mitad de la dosis, pues se pueden desmayar. Yo he tenido pacientes, digamos, que van a la costa, a la playa y se desmayan porque usaron la misma dosis que usaron aquí, digamos, en la parte del altiplano, en la parte central. Bueno, yo pensaría, yo en eso no creo, Héctor.
Sí. porque la autorregulación, es que la Mm, regulación del sistema cardiovascular a través del sistema nervioso autónomo es verdaderamente divina. La regulación se ujú, consigue en segundos, no es una ujú, regulación de tiempo. Ahora, ¿sabes qué sí puede pasar? Que es donde uno recomienda, es que en la costa los pacientes sudan ujú. o Y que se sí, sí. venodilatan. Ujú, Entonces, un calcio antagonista que produce vasovenodilatación o el diurético les hace perder, entonces sí, podría ser ujú. recomendable reducirle la dosis cuando están en esos lugares. Sí, Yo por le digo, sudor. también me dice la gente, es que fíjese que voy de Guatemala a Shela y se me sube la presión, Ujú. pero qué difícil. Sí, pues, y Estoy que de todos los acuerdo días que se se enfrente suba la así. presión pulmonar, pero no la presión, porque la Sí. regulación, nuestros mecanismos de autorregulación son, ustedes, cualquiera Ujú, de ustedes va a México y está más alto que Shela y no les pasa nada. ujú. Pero obviamente las personas se sienten mal, pero posiblemente creo yo que no es por en sí por la presión arterial, aunque puede tener que ver que la presión parcial de oxígeno en esos niveles, en donde la presión atmosférica es menor de una atmósfera y mucho menor de donde uno vive, y que la contaminación tiene que ver que uno tenga un poquito de desaturación en la concentración de oxígeno. Y eso sí te Mm, puede hacer sentir mal. ya, ujú. Creo que también en los mecanismos de regulación la presión arterial puede variar y si te da ansiedad, la sensación de ahogo y todo, seguro la presión arterial se te va a subir. Y si te la vas a Ujú. tomar, te la van a encontrar alta. Ya. Bueno, pues no sé si te están llegando más preguntas. Yo tengo problemas aquí con las preguntas que no me están saliendo en la pantalla, pero si tenés alguna pregunta que te haya llegado, Marco, que quisieras Pues responder no, y si no, pues. solamente la que hizo Luis Ah, de ya, la ya, presión sí. diastólica. La verdad, el tratamiento de la presión arterial desgraciadamente es una enfermedad epidemiológica, pero que debe ser tratada con mucho como arte de la medicina, de las pocas cosas que Ujú. van quedando en el arte de la medicina, porque ya vieron la cantidad de factores que tienen que ver con Sí. la regulación de la presión arterial. Y aquí Ujú. cuando dicen, ya me fui al hospital porque tenía 160, 100 y me dijeron que me iba a morir, sí se va a morir, pero no tan rápido. Tal vez Ujú. se muere más de las intervenciones que les hacen, les ponen tabletas debajo de la lengua que no deben hacer, cosas, deben de tratar de controlar o de ahí se tranquilizar a la persona porque la barrera hematoencefálica protege al cerebro de una hemorragia, que es el problema más temido, con presiones, eh, yo diría que hay disrupción de la barrera hematoencefálica, con presiones sistólicas de 130, 104, 230, 240 y presiones diastólicas de 130, 140. Todo eso se tolera bien, Ujú. principalmente cuando son pacientes jóvenes. Ya. Si no, ahí está el feo cromocitoma. Claro, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, realmente muy agradecido por tu brillante exposición, Marco. Un aporte valiosísimo, digamos, a todos los que te estuvimos escuchando y pues feliz noche a todos. Gracias a Alan, pues por haberme también invitado para moderar tu plática y pues gracias a vos por tu tiempo. Así que feliz noche a Bueno, a todos ustedes y muchas gracias muchísimas por gracias. aguantarme esta hora. Bueno, te aguantamos casi una hora, pero está bien. Valió la pena. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, pues feliz noche.